Muy buenas tardes, soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley. Hoy tenemos un programa con un tema bastante interesante con respecto a los peritajes y a todo lo que concierne a los peritos forenses en lo que concierne a los juicios penales. Adicionalmente, queríamos hacer una introducción con respecto a toda esta ola de acontecimientos que han ocurrido el 8 de marzo en relación al Día Internacional de la Mujer. En realidad hay muchas versiones con respecto al origen de este día especial para las mujeres y se ha vuelto una especie de emblema, ¿no? El 8 de marzo para distintos sectores donde las mujeres estamos presentes, ¿no? En ese sentido, una de las formas que más bulla hace justamente a razón de este día del 8 de marzo es toda esta ola de la clase de la nueva izquierda, de las mujeres que están de alguna manera militando en ciertos colectivos, movimientos de nueva izquierda, llamados también Ola o Marea Verde, que son las señoras pro aborto, entre otros colectivos más pequeños, inclusive hasta salieron la comunidad LGTB aduciendo también de que había mujeres trans, ¿no? Entre otros aspectos más, lo que yo quisiera recalcar en este programa es que el indigenismo no tiene un asidero histórico, es decir, el indigenismo actual que mueve a las mujeres el poder adherirse a estos colectivos y movimientos de pañuelo verde pro aborto, no tiene un asidero histórico ni tampoco antropológico en el caso de nuestro contexto peruano. La mujer peruana es provida. Ancestralmente, la mujer de esta zona de Sudamérica, los incas, ¿no? La mujer en el imperio incaico, también era provida, porque el mismo derecho penal incaico castigaba el aborto y estaba catalogado como un ilícito penal quien practicaba el aborto en el imperio incaico. Al punto de que muchos cronistas coinciden en que el Inca mandó a construir en las afueras del reino, del imperio, una especie de casilleros donde se ponían a los bebés que de pronto las mujeres no deseaban. En ese sentido, tanto el Inca Garcilaso de la Vega y otros cronistas y historiadores de la época mencionan que sí había penas muy drásticas para la mujer que cometa el acto ilícito del aborto. En ese sentido, estos colectivos llamados indigenistas no tienen un asidero histórico y creo que les falta bastante el poder aprender sobre el nacionalismo que tanto dice la izquierda defender, ¿no? La clase política de la izquierda y todos estos movimientos sociales aducen que en realidad son nacionalistas cuando son internacionalistas, porque si fueran nacionalistas tomarían las costumbres y también los valores de nuestros ancestros como los incas que protegían la vida y eran pro vida. Entonces, el indigenismo en realidad es pro vida y el indigenismo que están enarbolando las señoras de pañuelo verde, que hay en Lima, hay movimientos inclusive grandes que son ONGs feministas que funcionan con financiamiento grande, en realidad no tienen un asidero nacionalista ni mucho menos lógico en esta parte de Sudamérica, porque la mujer peruana es pro vida desde sus ancestros. Dicho esto, en realidad también vamos a citar a un escritor peruano, periodista, José Luis Vargas y Fuentes. Él hace un estudio bastante detallado con respecto a todos estos ilícitos penales que había en el derecho penal incaico y que, por ejemplo, se castigaba también la infidelidad, ¿no? Entonces, en realidad, bastante interesante los estudios que se hacen con respecto a esta forma de valores que habían dentro del imperio incaico y que no corresponden con la ola del nuevo socialismo, la nueva izquierda, que propaga más bien antivalores que no corresponden a nuestra realidad.
Y bueno, vamos a tener hoy día, con respecto a nuestro tema de hoy, cómo reconocer a un psicópata. Nosotros hemos convivido con personas muy de fría personalidad, ¿no? Muy calculadores, algunos que parecieran que no tienen sentimientos. Al punto de que, por ejemplo, el periodista Paredes escribió un libro sobre el lagarto, haciendo alusión al expresidente Vizcarra, ¿no? Sobre su temperamento, su personalidad, y que inclusive en la época universitaria el expresidente Vizcarra era llamado el lagarto por su personalidad fría, calculadora, ¿no? Entonces, pero en los procesos penales, es decir, quienes llegan a la conducta delictiva, obviamente son estas personas o tenderían, o en todo caso hay tendencia, ¿no? Tendencia de conducta delictiva en estas personas que son realmente frías, poco empáticas, que no sintonizan con las emociones ni con el dolor del resto de las personas que los rodean. Entonces, ¿cómo reconocer un psicópata? ¿No? Entonces, sabemos más o menos de qué se trata un psicópata, pero no sabemos exactamente, por ejemplo, si están vinculados a las sinfín de denuncias falsas que hay ahora mismo en el sistema fiscal y judicial, ¿no? Que hay un sinfín de carpetas fiscales de denuncias falsas. ¿Qué relación tendría, ¿no? con respecto a estas personalidades psicopáticas de los que imputan denuncias falsas? Entonces, ese es nuestro tema de hoy. Para eso hemos invitado a un experto en cuestiones de psicología forense, ¿no? Él es Víctor Ernesto Ramos Zavala, él es perito y él ha sido editor de un libro que se llama Psicópatas, la semilla del mal. Y también, bueno, es un especialista, ¿no? Haciendo informes psicológicos forenses, ¿no? En caso de violencia familiar, delitos sexuales. Y también, bueno, especialista en perfiles de personalidad. Sumamente interesante nuestro invitado de hoy y vamos a tratar de extraer toda la información que se pueda. Y, bien, Víctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, qué gusto saludarla. Es una alegría y un placer tremendo para mí poder estar el día de hoy con usted en este programa, pues compartiendo algo muy importante que a mí me apasiona, que es la ciencia de la psicología, en especial la psicología forense. Bien, Víctor, en realidad en nuestra sociedad vemos que hay personas que tienen esta característica principal de ser muy fríos y poco empáticos con el dolor ajeno. Como especialista, ¿en cuántos casos tú de alguna manera has verificado de que en cuanto hay una imputación, por ejemplo, de delitos sexuales o de familia, hay este tipo de personalidad? ¿Has podido tú determinar, por ejemplo, yo vi un expediente donde el psicólogo oficial, ¿no? de la Fiscalía de la Mujer, determina que la investigada tiene la conducta de manipuladora y narcisista? Así lo dice, o sea, es literal, ¿no? Como especifica el profesional en psicología, que esta señora, a quien están peritando oficialmente, tiene la conducta de manipuladora y narcisista. La pregunta sería, ¿cuál es tu experiencia? ¿No? ¿Has visto, tú has determinado esto en tus evaluaciones? Muy bien, cabe recalcar dos aspectos muy importantes dentro de este contexto. Aquella persona que es manipuladora, aquella persona que es controladora, son características meramente o propiamente de ciertos perfiles psicológicos. Ahora, hay que determinar y diferenciar en dos aspectos importantes. Una cosa son las características de personalidad que nosotros podamos tener y otra cosa son las psicopatologías que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida, a tal punto que a la edad adulta pues ya se configura como un trastorno. En este caso hablamos de un trastorno de la personalidad. Dentro de este contexto, hablaríamos de tres aspectos muy importantes o tres trastornos importantes. Uno de ellos es el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad narcisista, que de cierto modo los tres tienen como característica la manipulación a su entorno.
En este sentido, cuando hablamos de procesos penales, nosotros como psicólogos forenses y especialistas en la materia de poder analizar el comportamiento humano, debemos de tener en cuenta estos tipos de conductas al momento de poder evaluar a una persona, porque en realidad, ya sea presunta víctima o presunto agresor, no sabemos si nos está diciendo la verdad o está camuflando algún hecho. En este sentido, nuestra experticia, nuestros conocimientos enfocados meramente en la psicología forense nos van a ayudar a nosotros a poder entender y encontrar pues ciertos rasgos de estos. Ok, ok. Sí, entendido. Y en cuanto alguien hace una denuncia falsa, imaginamos en un expediente X, a mí se me ocurre denunciar a mi expareja. Imaginemos que es porque violencia física y psicológica. ¿Esta persona ya tendría algún rasgo narcisista o qué patología tendría? Mira, a grandes rasgos podríamos mencionar que probablemente tenga conductas histriónicas como tal, y esto aunado o comórbido con algún narcisista. Ahora, cabe recalcar lo siguiente, tanto el narcisista como la persona histriónica tienden a tener esa necesidad de llamar la atención. Obviamente el histrionismo mucho más porque es una de las características fundamentadas o cementadas dentro de esta patología, pero también el narcisista. Ahora, cuando hablamos nosotros de denuncias falsas o de personas, ya sea varón o mujer, que denuncie un hecho que nunca pasó, mayormente estamos hablando de la teatralidad, de la sobregeneralización, de la sobreactuación de un hecho, a tal punto de lo falso hacerlo real. Y mayormente estas características o conductas, pues lo encajonamos en un comportamiento histriónico. Histrionismo. Es, y en cuanto al que no, el hecho de que no mide las consecuencias, porque eso ya no es histrionismo. Una cosa es que yo pueda sobreactuar de repente en un contexto familiar, y otra cosa es que yo vaya a un juez, a un fiscal, y diga mentira, pues, ¿no? Entonces, ¿eso es histrionismo también o pasa a ser ya a una conducta más, más vamos a En decir, el Claro, en el ámbito forense o en el ámbito psicológico, debemos de tener en cuenta de que una persona puede generar más de dos psicopatologías. En este sentido, a eso se llama comorbilidad. En este sentido, puede haber en estas personas estas dos características a tal punto, uno, de teatralizar un hecho, de manipular un hecho, y por el otro, tratar de tener el control de la denuncia, a tal punto de buscar medios probatorios para que pueda ser creíble el hecho. Ahora, si hablamos de personalidad, como te había dicho en un inicio, esto podría encajar tanto en una personalidad paranoide, porque tiene una desconfianza extrema y quiere hacerle daño a la otra persona. Podríamos hablar también de un antisocial que no cumple las normas sociales, y el no cumplir las normas sociales hace de que éste pueda tener comportamientos no adaptables a un hecho, y un narcisista. Pues obviamente, cada vez que hablo del narcisismo, siempre me encaja este hecho de que tócame que soy realidad, que encaja meramente con el narcisista. ¿Cómo es un narcisista? Por ejemplo, si tendríamos que citar a alguien, algún personaje público, ¿no? Podríamos de repente determinar algunos rasgos. ¿Cómo es un narcisista? Cuando hablamos del narcisismo, estamos hablando mayormente de personas que tienen el ego muy inflado, de personas que tienden, por un lado, a creerse intocables, tienden, por un lado, también a manipular al resto para poder alcanzar su objetivo. Y no les importa si estas personas, pues, minimizan, pisan o desgracian la vida de otras personas. El objetivo de ellos es alcanzar un hecho, y ellos mayormente hacen todo lo que fuera posible para poder alcanzar el propósito que ellos están pues premeditando como tal. Claro. En realidad es sumamente interesante lo que menciona, porque podríamos citar a muchos casos, ¿no? Del entorno ahora mismo público con respecto a esta personalidad, ¿no? Muchos que han caído en conducta delictiva. Es decir, un narcisista no cae con facilidad en conducta delictiva porque obviamente se cree totalmente a una persona intocable. Entonces, en ese sentido, la conducta delictiva, por ejemplo, hace unos años yo vi un documental sobre la personalidad del delincuente. Es decir, ¿quién es el delincuente? O sea, ¿cuáles son sus características? ¿Y por qué? O sea, nace así, se hizo en el camino, ¿cuáles serían los requisitos para que
una persona se convierte en delincuente. Y de acuerdo a lo que usted nos menciona, un narcisista fácilmente podría entonces llegar a tener conducta delictiva. ¿Es así? Sí, mire, y no solo el narcisista, dentro de los patrones de comportamientos de la personalidad, las patologías que están expuestas a cometer muchísimos más delitos es el antisocial, el narcisista y el paranoide, por su propia estructura de personalidad. Y ahora, cabe recalcar que esta psicopatología no es que se haya desarrollado en la edad adulta, sino que esto tiene como génesis etiología desde el inicio de su infancia, cómo se ha ido desarrollando el ambiente, el factor biológico, el factor social, el factor psicológico, todos ellos han influido para que la persona en la edad adulta pueda tener estas características. Ahora, una de las tantas características también dentro de estas personalidades, pues es la frialdad. Y justo es lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? Sobre el autor y este libro que se describió en relación al expresidente. Entonces, en este sentido, estas personas como tal, tanto el antisocial como el narcisista, van a tener menos emociones a tal punto de que su accionar a ellos, pues, en vez de causarle situaciones neutras, les causa placer. O sea, generar el daño hacia otras personas, a ellos les causa placer. Todo un mundo, en realidad, ¿no? Es muy complejo la mente del ser humano con respecto a sus distintas personalidades. Ahora, he visto muchos debates periciales donde en algunos casos se ha instrumentalizado, por ejemplo, niños, por ejemplo, he visto hasta ancianos. En ese caso, por ejemplo, el hecho de instrumentalizar, por ejemplo, a un niño, en el caso de papá o de mamá, en un tema de familia, ¿qué personalidad tendría? ¿Es un narcisista con frialdad? ¿Cómo sería? Cuando hablamos de la cuestión de familia, estamos hablando meramente sobre la alienación parental, ¿no? Que el padre o madre ponga en contra a su hijo, en contra del otro progenitor. En este sentido, una de las personalidades que encajas, obviamente lo acabas de decir, es la personalidad narcisista, pero esto también viene de la mano con el histrionismo, ya que se tiene que generar teatralidad, se tiene que generar la sobre generalización de una conducta para que esto pueda ser creíble. Ahora, yo para modificar una conducta tengo que primero modificar los pensamientos de una persona y estos pensamientos le van a generar emociones y estas emociones pues se va a ver expuestas en conductas como tal y eso lo vemos pues día a día dentro de los contextos penales que vemos. Sí, justamente sobre el tema de la alienación parental, hay muchos psicólogos, ¿no? Por ejemplo, que ahora mismo trabajan en el Estado, que no creen en el síndrome de alienación parental. ¿Qué tiene que decir al respecto como profesional? Cabe recalcar lo siguiente, la alienación parental es considerado un síndrome, no una psicopatología, y esto se acuñó en base a comportamiento que tiene uno de los progenitores para poder manipular la mente del menor, de su hijo o hija, a tal punto de ponerle en contra de su otro progenitor. En este sentido, no es que no exista, sí existe. Bueno, hasta el día de hoy no está tipificado como una psicopatología, pero esto es un síndrome, y un síndrome es lo más cercano a una psicopatología. Ahora, estas características, de cierto modo, no es que hayan ocurrido de recién, sino esto viene desde muchísimos años atrás, este tipo de comportamiento, solo que ahora en la actualidad se ha visualizado mucho más. Sí, sí, efectivamente. Hace una semana yo conversaba con un psicólogo de un equipo multidisciplinario de la UPE, de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer, y nos hizo mención de que la alienación parental para él era un síndrome que no existía. Ahora, viendo la realidad y también viendo los casos específicos en los expedientes de familia, hay una forma de determinar la alienación parental, es decir, creo que se hace una evaluación de relaciones parentales. No específicamente, no dice literal alienación parental, sino estudio de relaciones parentales para determinar si es que hay influencia o no en el menor o en el niño que está siendo manipulado por el adulto, en este caso que puede ser papá o mamá. Entonces, en ese sentido, aparte del estudio de relaciones parentales, ¿hay otro mecanismo para poder determinar?
Nosotros como psicólogos en general utilizamos siempre las técnicas de entrevista y observación y esto es muy útil, ya que nos va a ayudar a nosotros poder encontrar signos, síntomas, síndromes dentro de un proceso de evaluación. Ahora, si hablamos de alienación parental, en este sentido, una buena entrevista psicológica, una buena evaluación hace de que el profesional tenga insumos suficientes para poder corroborar o negar pues el hecho de la existencia de una alienación. Ahora, cabe recalcar que también existen algunos instrumentos psicológicos que nos van a ayudar a nosotros a corroborar lo que ya hemos observado dentro de nuestra entrevista y observación. En este sentido, el punto primordial para todo psicólogo es una buena entrevista con técnicas de entrevistas para poder obtener una información adecuada, idónea y poder saber si realmente existe pues este fenómeno. Claro, cuando se refiere a las entrevistas y buenas entrevistas, imagino que se refiere a las sesiones, que son varias sesiones, que no con una sola sesión se podría determinar qué es lo que está pasando ahí. Y también, adicionalmente, cuando se refiere a una entrevista, imagino que no se refiere a las preguntas inducidas. He visto en muchos expedientes de muchos psicólogos, sobre todo los psicólogos de parte, algunos oficiales también, ¿no? Oficiales, que hacen inducción, es decir, por ejemplo, ponen la respuesta juntamente con la pregunta para poder inducir a la otra persona. Entonces, ¿qué me dice al respecto? Llevar a cabo este proceso de evaluación requiere de que el profesional sea especialista en la materia. O sea, cuando nosotros ya nos introducimos a un contexto penal, a un contexto de familia, se sobreentiende que la persona que va a llevar a cabo esta evaluación tiene que ser especialista evaluando. ¿Qué quiero decir? Que no tiene que ser un psicólogo general, que no tiene que ser un psicólogo que no esté asociado a la especialidad que se requiere. Imaginemos que si yo traigo a un psicólogo organizacional para poder generar una evaluación de alienación parental, este psicólogo no me va a dar a mí los resultados idóneos porque no es su especialidad, no tiene la práctica y la técnica para poder desarrollar esta evaluación. Por eso es que nosotros como peritos, como especialistas, partimos desde esta premisa. Toda persona que se vaya a dedicar a un contexto penal, a un contexto de familia, tiene que ser especialista en la materia. Aunado a esto, el especialista viene cargado con diversas técnicas de entrevista, de evaluación, de observación. Ahora, no es solo observar a la persona, nosotros no solo observamos, sino también analizamos las micro y macroexpresiones, también analizamos el relato y el contexto que nos da para poder nosotros al final, después de 2, 3, 4, 5 sesiones, depende de la experticia del perito, poder llegar a concluir a las respuestas que nos solicitan los administradores de justicia. En este sentido, vuelvo a recalcar, no cualquier psicólogo puede hacer estos tipos de trabajos, sino se requiere profesionales especialistas. Sí, justo me hace recordar a algunos expedientes que he visto, por ejemplo, en el caso emblemático de esta supuesta, bueno, ya no supuesta porque están sentenciados a 20 años los 5 chicos de Surco con respecto a la violación grupal a una señorita de 22 años, creo. Y el tema es que inicia el proceso penal con un examen, con una evaluación de una psicoterapeuta. Es decir, insertan a través de la ONG Manuela Ramos, así literal, porque está dentro del expediente, el peritaje, pero de una psicoterapeuta. La pregunta sería, ¿una psicoterapeuta está en las condiciones para poder opinar en un proceso penal tan grave de violencia sexual? ¿Es así? ¿O tiene que ser necesariamente un forense penal, no? ¿Cómo es? Ya. ¿Se puede? Sí. ¿Se debe? No. Se puede decir porque el Código Procesal Penal, el único reglamento que solicita para que un informe pericial tenga valor probatorio es que la pericia tiene que ser científica, técnica y artística. Esto está en el artículo 172 del Código Procesal Penal. O sea, Sí, es sí. los únicos puntos que te piden. Ahora, para yo poder ejecutar un trabajo penal o llevarlo a la vía penal, estos tienen normas, tienen reglas. Tenemos el Código Procesal Penal en el cual el artículo 178 nos enmarca cuál es la estructura de un informe pericial. Y el detalle está de que muchos operadores de justicia ignoran eso y toman como medio de prueba informes que no tienen relación en un contexto penal. En este sentido,
¿Cuál es la credibilidad? ¿Cuál es la forma y estructura para yo poder tomar un informe psicoterapeuta a un contexto penal? Yo soy perito de parte. Mi función como perito de parte es poder desacreditar los informes del perito oficial, por ejemplo, o de otros profesionales como tal. Entonces, ¿cómo yo cuestiono estos informes? Primero, desde la parte estructural. Se supone de que para cada especialidad existe una estructura, existe un formato a seguir. No se puede evaluar por evaluar. Ahora, los fines de cada especialidad son muy distintos. El fin psicoterapéutico es brindar apoyo, es brindar mecanismos de afronte a aquella persona que está mal en algún sentido de su vida. En cambio, el objetivo de un informe pericial es usar como medio de prueba para poder saber y analizar las consecuencias de un hecho. Pero yo, para saber las consecuencias de un hecho, primero he tenido que analizar un relato. Y ese relato yo tengo que analizar si es creíble o no es creíble hasta tal punto, porque para eso me entrenaron, para eso se estudió 5 años, después especialidades y todo ello. Entonces, un psicoterapeuta no está en la función o no tiene, personalmente, considero esto, que no tiene los mecanismos necesarios para que su informe sea como un medio de prueba. Es por eso que muchos de los casos a veces tienden a poder quitar credibilidad a tal punto porque el informe no tiene valor. Claro, claro. Sí, sí, he entendido perfectamente y tiene mucha lógica, porque es que es solamente sentido común. O sea, si yo soy psicóloga organizacional o brindo terapias, ¿cómo me voy a meter a un proceso penal? Entonces, por más pago de por medio que haya, definitivamente va a perjudicar a todo el proceso en realidad, o sea, contaminarlo por completo. Entonces, eso por un lado, que sí me parece sumamente importante que se recalque, de que la especialización dentro del derecho y dentro de la psicología forense es importante. E inclusive dentro de los forenses tienen sus subespecialidades, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un perito de, imaginemos, de familia, que un perito que tenga que ver con criminalística de algo en específico, ¿verdad? La psicología como tal, la psicología tiene diversas especialidades. Dentro de todas las especialidades que tiene: clínica, educativa, organizacional, deportiva, social, comunitaria, tenemos una que se llama psicología jurídica. Dentro de esta psicología jurídica tenemos subespecialidades, y una de las tantas subespecialidades es la psicología forense, que es lo que nosotros trabajamos. También existe la psicología criminalística, como lo acabas de decir, que es un trabajo más de campo. El perito psicólogo criminalístico va a la escena del crimen, va al escenario para poder generar o realizar la perfilación criminal o la autopsia psicológica. También tenemos al victimólogo, que está dentro de la psicología jurídica. También tenemos a la psicología del niño y adolescente, profesionales que trabajan, por ejemplo, en el INAVIF con niños abandonados. También tenemos a la psicología criminal, que son profesionales meramente especializados en el estudio criminal. ¿Por qué una persona roba, mata, secuestra? ¿Cuál es la etiología, causas, génesis, inicio de esta psicopatología? Entonces, la psicología jurídica como tal nos trae una infinidad de subespecialidades. Ahora, yo me pregunto lo siguiente: si me voy a poner mis zapatos, yo siendo psicólogo forense, me falta un montón por aprender, me falta un montón por saber, y si yo tomo otra área, como por ejemplo psicoterapia, y me dedico a la psicoterapia, no podría abarcar. Por eso dice el dicho: quien mucho abarca, poco aprieta. Sí, clarísimo. Quería consultarle algo más específico. Por ejemplo, en cuanto usted está haciendo una entrevista, imaginemos que es en varias sesiones y que está vinculado a la entrevista única, por ejemplo, de Cámara Gesell. Si la persona que está siendo entrevistada, que puede ser un adolescente o niño, ya no desea hablar, dice, por ejemplo, acá tengo literal lo que dice el niño, dice, no sé si me entiende, ¿esto sucedió?, le pregunta el psicólogo, y el niño responde, la verdad no me acuerdo de nada. Y le dice, ¿y qué no te acuerdas realmente?, le pregunta el psicólogo. Y el niño queda en silencio. Ahora, sobre esto, ¿es necesario seguir preguntándole? ¿O qué es lo que hace el profesional en este caso? Cuando ya dice, bueno, no, lo que no me acuerdo, pues no me acuerdo. ¿Sabes? He visto muchos casos similares a lo que usted me cuenta. Y ahora vamos a partir de dos aspectos importantes. Uno, ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la parte escrita? Solo se va a terminar o culminar la entrevista única siempre y cuando se haya llevado a cabo los 5
bueno, los 5 procedimientos que está dentro de la guía de evaluación de entrevista única en Cámara Gesell, ¿ya? Por un lado, ahora, ¿qué sucede cuando los menores ya no quieren hablar? Cuando los menores, después de decir un hecho, dicen, no, no recuerdo, me olvidé. Nosotros como peritos también sabemos sobre psicología del testimonio, psicología de la credibilidad, nos enmarcan 2 aspectos importantes. Uno de ellos que existe el error por conexión y el error por omisión. ¿Qué quiero decir con esto? El primer error es cuando una persona crea en su mentecita un relato que nunca pasó. Crea en su mente a tal punto de traerlo a la realidad y hacerlo real. Por ejemplo, yo siempre sueño que me voy a sacar la tinta y todos los días compro mi tinta. Y no me he sacado hasta ahorita, pero yo ya sé qué voy a hacer con una plata, con otra plata, con otra. Yo ya creé en mi mente ya. Eso se llama error por comisión. ¿Por qué? Porque estoy creando en mi mente ciertas situaciones que nunca me pasó. Y por otro lado tenemos el error de omisión. ¿Qué quiero decir? Que nuestro cerebro es tan perfecto de que cuando hay una experiencia que nos genera daño, nos genera miedo y dolor, nuestro cerebro lo reprime. Ahora, en este sentido, nosotros como peritos estamos aptos para poder llevar y obtener esa información. ¿Y qué pasa si el menor ya no quiere? Ojo, esto es una entrevista única que está siendo observada por el juez, por el fiscal, por el abogado, por el perito de parte, por el digitador, por el papá o mamá o apoderado del menor. Entonces, en este sentido, solo se deja constancia de que el menor ya no desea responder, ya no desea continuar, porque yo no puedo obligarlo, no puedo generar presión, porque se supone que antes de la entrevista él o ella firmó un consentimiento. Entonces, si ha dado su consentimiento, también el consentimiento termina cuando esta persona deja de dar su consentimiento. Solo una pequeña experiencia. Estábamos en la entrevista única y la persona que había pasado habló hasta la mitad y después dijo, no, ya no quiero hablar, ya no quiero. Y como estaba grabado y todo, pues quedó en constancia de ya no, que ella ya no quería seguir con esto y se culminó la entrevista única. Interesante. Eso está vinculado al tema también de la revictimización. Es normal que una persona, por ejemplo, pase, mejor dicho, un niño en este caso, pase por 4 cámaras Gesell. ¿Eso No. es normal? Eso está, ¿cómo catalogas esto desde un punto de vista profesional de tu experiencia? Mira, si el objetivo de la entrevista única en Cámara Gesell es la no revictimización de un hecho, llevar a cabo 4 veces la entrevista única en Cámara Gesell estaría rompiendo el objetivo principal y primordial de estas salas de entrevista única. Por otro lado, el exponer a constante información al menor va a generar 2 cosas. Uno, que en la primera te digo una versión, en la segunda otra, en la tercera otra y en la cuarta otra, posiblemente por la presión que exista o simplemente ya el menor o la menor no quiera pasar. Y ojo, imaginemos que realmente haya pasado un hecho, porque recordemos que los delitos sexuales son delitos clandestinos. Las únicas personas que saben la verdad aquí es la presunta víctima y el presunto agresor. Y ojo, hago recalcar lo siguiente, digo presuntas porque todavía hay una investigación de por medio. Yo como perito no puedo ejercer juicios de valor. En este sentido, como es delitos clandestinos, son los únicos que saben la verdad. En este contexto, cuando la persona, en este caso la presunta víctima, es expuesta 1 vez, 2 veces, 3 veces, pierde esa credibilidad como tal. Y ojo, y si es real los hechos, imagínate el daño que nos pueda generar. Algo tan sencillo, cuando a nosotros en algún momento nos han roto el corazón, han jugado con nosotros y eso te ha hecho tanto daño como tal, y cuando viene una amiga y solo te dice la palabra o el nombre de esta persona te genera daño, imagínate un evento traumático como una violación. Entonces, por eso es que la entrevista única tiene como objetivo la no revictimización y eso se debería respetar. Claro, claro. En relación a esa misma pregunta, con respecto a la revictimización y a las evaluaciones, imaginemos que las 2 primeras entrevistas únicas, el niño acusa a la madre de los hechos. En la tercera, ya verbaliza contra el padre, ¿no? Entonces, en la cuarta, en la tercera verbaliza contra el padre y dice, mi mamá me dijo que diga, y me dijo que me haga recordar. Y en la cuarta, ya empieza a hablar todo tipo de aberraciones habidas y por haber en contra del papá. La pregunta es,
¿qué está haciendo la fiscalía ahí? O sea, ¿qué está pasando con la fiscalía ahí? Porque eso ha pasado en la Fiscalía Lima Norte, ¿no? Con un niño, donde en la primera cámara Gesell, en la entrevista única, el niño dice, a mí no me gusta cómo me toca mi mamá. En la segunda cámara Gesell, el pequeño ya empieza a dar ciertas indicaciones de que su mamá le dice qué es lo que tiene que decir y que dice, mi mamá me dice lo que tengo que recordar y lo que tengo que decir. Mi mamá me ha dicho, mi mamá me ha dicho. Ya en la tercera y en la cuarta ya empieza el niño a hablar cosas muy aberrantes del papá. La pregunta es, ¿qué cosa está haciendo la fiscalía ahí y qué han hecho con esas evaluaciones? Son nulas, en todo caso, de acuerdo a lo que acabas de mencionar. A un punto personal, a una opinión personal, yo creo que no se debería de tomar muy, valga la redundancia, personal el hecho. En todos los casos que he llevado, muchas veces formalizan una denuncia hasta sin tener medios de prueba. Y lo Claro. hacen, me imagino yo, solo por el hecho de decir, yo soy fiscal, yo estoy aquí, yo voy a ganar el caso. O sea, no lo hacen por investigar, lo hacen por solo querer tener la razón. Algo así, una experiencia así rapidita, fue un cliente mío, fue denunciado, pero él por el delito sexual, pero él era ciego, no tenía ojos. Y supuestamente había atacado a una sobrina de 14 años, pero ¿cómo? Si él no tenía ojos. Y él siempre estaba al cuidado del hijo o de la mamá, porque perdió los ojos hace 3 años. Y los hechos pasaron hace un año, supuestamente. Y incluso formalizaron esto y al final, gracias a Dios, se archivó porque no había, el único medio de prueba era la entrevista en cámara Gesell y el protocolo de pericia. Entonces, en este sentido, creo yo de que se debería actuar con más objetividad y no con un aspecto personal. No es que un abogado se enfrenta con el otro para ver quién es mejor, quién gana más y quién tiene más galardones. No, no es así, sino es el punto de averiguar una verdad científica. Por eso es que se requieren de diversos profesionales en la materia para poder obtener esa verdad científica. Sí, 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 definitivamente a mí me pareció muy aberrante que la fiscalía haya practicado 4 veces, no, 3 veces en el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Psicología forense, entrevista de cámara Gesell, ¿no? Entrevista única, y una de parte encima. Entonces, en realidad, hay que determinar las circunstancias en todo caso y ver la objetividad antes de pasar a investigar cosas que realmente son curiosos, ¿no? Porque ¿cómo es posible que, por ejemplo, ahora, por más delito en la clandestinidad que sea, se sienta a una persona y automáticamente imputa una denuncia de tamaña magnitud como una violación y la fiscalía se moviliza, la policía se moviliza y en el camino encuentran que en realidad era falsa, o sea, él no era cierto, o sea, y ya está perjudicado la persona, ya se usó los recursos del Estado, ya se generó carga procesal, entre otros asuntos más. Ahora, con respecto a la inducción, que en realidad a mí me preocupa mucho, porque hay muchísimos casos, ojo, no solamente la inducción lo ejerce mamá, o sea, la alienación parental no solamente lo hace mamá, sino también muchas veces hay padres de familia que ejercen alienación parental, instrumentalizan a sus hijos. Pero según alguna data, no tan oficial, porque no existen mucha información al respecto, el Poder Judicial no está trabajando con respecto a las estadísticas, y si lo hace, creo que lo está haciendo de manera inadecuada, porque según alguna data, sí, definitivamente son las mujeres que más instrumentalizan a sus hijos. Inclusive, según UNICEF, ¿no? UNICEF Perú, especifica que son las mamás que violentan, ¿no? Con mayor frecuencia a sus hijos, ¿no? Violencia psicológica, física, etc. Entonces, volviendo a nuestro tema de la manipulación y la instrumentalización, ¿cuándo pasa a ser delictivo? O sea, ¿cuándo pasa la línea delgada el narcisista, ¿no? O sea, una cosa es que sea egocéntrico, que se crea dueño de la verdad, ¿no? Que en el divorcio ella es la que va a tener todos los beneficios porque ella es la mujer, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? Con todo su ego, habido ¿no? Con todo su ego. Entonces, en ese sentido,
¿cuándo pasa la delgada línea a la conducta delictiva? Es decir, porque yo puedo ser muy egocéntrica, pero de ahí a utilizar a alguien o a ir a sentarme a una fiscalía, ¿qué está pasando en la mente de esta persona? Cabe recalcar ciertos puntos de interés dentro de este contexto. Aquella persona que sufre de esta psicopatología, por decirlo así, no solo tiene características de una, sino va a acarrear otras características propiamente. Se dice de que el antisocial viene muy de la mano con el narcisismo. Entonces, ¿cuándo se configura un delito? Obviamente, si esto pues está enmarcado en el Código Penal y se rompe, ¿no? Lo que dice el Código Penal, ya se configuraría un delito. Pero, ¿saben? Aquí existen, los antisociales también son llamados psicópatas y existen psicópatas que ya se han adaptado a un contexto social, a los cuales se les denomina psicópatas integrados. Se adaptaron a una sociedad, se adaptaron a un medio en el cual respetan las normas sociales, pero hay un detalle muy importante, no respetan las normas morales. ¿Qué quiero decir? Que no les interesa pisotear, agredir, manipular a otras personas a tal punto de lograr su cometido. Ahora, aunado a esto, estas personas tienden a ser muy odiosas, por decirlo así, en este contexto. Hazle algo y te van a devolver. Son muy vengativas, esa es la palabra, son vengativas hacia una acción o suceso. Por eso es que utilizan todos estos medios para que ellos puedan pues lograr su cometido. Sí, sí, entonces definitivamente la comorbilidad entonces tiene que ver o son los ingredientes para fabricar una denuncia falsa, es decir, no solamente el narcisista, sino que el narcisista además sea un antisocial. Ahora, conocí un caso también bastante dramático de una madre de familia que se autolesionaba, que tenía problemas de agresividad, entre otras cosas más, y finalmente ella denuncia falsamente a su expareja, padre de su hija, de violación sexual, a su propia hija. Hace la denuncia, pero para que sea más creíble su denuncia, ella ya pasó de ser narcisista a ser psicópata, vamos a decir, que ya no respeta absolutamente nada. Golpeó a la niña en sus genitales para simular una violación. Y automáticamente el sistema de justicia peruano toma conocimiento de esto, porque el papá ya no veía a su hija, es decir, estaba obstruido, como suele pasar en esos casos, ¿no? Obstruido, o sea, no veía a su hija ya como 2 años más o menos. Y finalmente lo único que hace la Fiscalía de la Mujer y el Juzgado de Familia es darle la tenencia total al papá. Pero a ella nadie le ha juzgado por lo que ha hecho. La pregunta es, en nuestro ordenamiento, ¿estamos permitiendo ahora y por qué motivo que estos delitos queden impunes, provocados por estas personas que tienen, pues, como usted menciona, tienen problemas son antisociales, son narcisistas y algunos hasta tienen el tema de la paranoia, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta señora parece que tenía todos esos ingredientes porque está en el expediente que ella acostumbraba a autolesionarse. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando que no se castiga esto? Conversaba con un abogado y me dijo algo muy interesante que voy a compartir con ustedes. Hoy por hoy, hoy en la actualidad, es un peligro ser varón. ¿Por qué? Porque mayormente las normas están enmarcadas a salvaguardar a la mujer y eso está bien, pero él me decía que esta frase, hoy en la actualidad ser varón es un peligro. Ahora, si nosotros vamos a este contexto y aunado a lo que me cuentas de que esta señora se autolesionaba, yo puedo llevar a la mente de todas las psicopatologías que existe en mi manual criterio de diagnóstico, quien más se autolesiona es el trastorno límite de la personalidad. Ahora, por su propia personalidad y por su propia inestabilidad emocional que tiene, estas personas son capaces de hacer daño a otras personas y autolesionarse para generar cierta victimización ante los ojos de otras personas. Y esto es muy utilizado en estos contextos penales. Es muy utilizado de que
mamá o papá haga daño al niño o niña y después ellos culpen a terceras personas para poder generar esa responsabilidad penal que pueda acarrear este hecho. Ahora, para generar todo esto ya no es un comportamiento normal, no es un comportamiento típico de cualquier persona. Ya esto se viene ya configurando como un cuadro psicopatológico. ¿Qué quiero decir? Que ya presentan trastornos de la personalidad. Y estos trastornos de la personalidad hacen de que ellos generen pues conductas que no estén adaptadas al medio. Claro, claro, sí, sí, doctor, definitivamente muy importante lo que menciona, o sea, identificar cuáles son estos trastornos que están en torno a esta persona, ¿no? Que está emitiendo la denuncia falsa. Ahora, con respecto a este caso, mientras que en el juzgado de familia le dan la tenencia, le ratifican al papá una y otra vez, le niegan por completo a la mamá la tenencia, ¿no? Y le dan, ella no es castigada, ni mucho menos le abren ninguna carpeta fiscal. Al final, al papá lo persiguen en fiscalía por la denuncia falsa y lo sentencian. Lo sentencian porque supuestamente son hechos que ocurrieron en la clandestinidad y si bien es cierto, la evidencia material del médico legal, del médico legista, no registra ninguna lesión en la niña con respecto a una violación, entonces de todas maneras vale lo que dice la mamá y se corrobora con la niña que está totalmente alienada y que finalmente sentencian al papá. El papá sigue apelando hasta la fecha, él tiene ganada la tenencia en todas las instancias y finalmente esto está al aire. Es decir, la niña sigue con su agresora. Ahora, yendo a otro caso que me parece oportuno también mencionarlo, otro caso en Arequipa, de una señora que tiene problemas mentales declarados. Es decir, el mismo juzgado de familia ha reconocido y se ha presentado, obviamente, el medio probatorio donde la señora está hasta diagnosticada y hasta sigue terapias. Ahora, ¿es oportuno darle la tenencia total de los niños a alguien así? Si vamos a ver que si tiene un perfil de, vamos a decir, paranoia, narcisista, y lo otro que es más el trastorno de límite, si no me equivoco, que usted lo acaba de mencionar, si tiene todo esto, ¿va a poder hacerse cargo de un niño? ¿O no sería mejor darle a la parte que está más saludable la tenencia? ¿Por qué siempre la mamá? Porque en este caso, el Centro de Emergencia Mujer y las otras organizaciones actuaron en favor de la señora, aduciendo de que ninguna enfermedad puede ser estigmatizado, por lo tanto, la señora tiene derecho a hacerse cargo de sus hijos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál peligroso es de que los niños convivan con la parte más bien que no es saludable, ¿no? En el caso de derecho de familia? Es que en realidad sí debería ser un tema o punto de debate esto. Aquella persona que no está bien psicológicamente no puede criar a otra persona. O sea, y esto no es porque seas varón o seas mujer, simplemente imaginemos lo siguiente, una persona que sufre esquizofrenia paranoide y las dos características de estas personas es tener alucinaciones visuales y auditivas. ¿Qué quiero decir? Que ve cosas que no hay y que se escucha cosas que, ruidos que nunca existen. Y dentro de esas voces una voz le dice, oye, mata a tu hijo, mata a tu hijo, mata a tu hijo. Y ella por tantas voces va y termina quitando la vida a su hijo. Entonces, no es que se estigmatice, no es de que se discrimine a una persona por la patología, sino es el hecho de que la patología genera una discapacidad en la persona y para uno mismo también. Ahora, si hablamos ya de los trastornos de personalidad, también sucede este hecho. ¿Por qué? Porque ellos no son responsables, si no son responsables de sus propias vidas, imagínate de terceras personas, no se va a poder desarrollar de manera adecuada. Por esto es que toda persona que esté en un contexto de familia tiene que llevar una evaluación psicológica por los especialistas para determinar qué tipo de personalidad tienen y si estas pues están acordes para poder criar a otra persona, porque no es fácil criar a un menor de edad, a un hijo, una hija, no, no es sencillo, porque requiere de responsabilidad, requiere de amor y de afecto, y son cosas que muchas veces aquellas personas que tienen esta patología no tienen, porque son fríos, son calculadores, son manipuladores, y en vez de enseñarles, en términos coloquiales, cosas buenas a los niños, pues se genera otro tipo de educación para ellos. Uh -huh, uh -huh.
Sí, valiosísimo, muy valioso lo que acaba de mencionar. Sobre todo, me gustaría enviar este material a ciertos jueces y fiscales para que puedan verificar en realidad lo que están haciendo con respecto a la tenencia y custodia de los niños, porque no es el simple hecho de ser madre o ser padre para que finalmente te otorguen algo tan delicado, ¿no? Como es la tenencia total de un niño. Entonces, en ese sentido sí me parece sumamente importante. Y ya para finalizar esta conversación, que la verdad me parece que es muy productivo, sobre todo para todos los oyentes y los que nos van viendo todos los miércoles a las 5 de la tarde, eh, para finalizar, ¿alguna recomendación con respecto a las personas que de pronto están buscando un perito para algún caso determinado? O sea, ¿cuál sería el perito perfecto, no? Porque muchas veces hay usuarios que llegan y prácticamente son estafados, ¿no? Porque no es el especialista o van a un psicoterapeuta, ¿no? Bueno, en el caso de las señoras Manuela Ramos de Surco, ¿no? Del expediente de Surco. No creo que sea por una cuestión de ingenuidad, ¿no? Yo creo que ahí hay otra cosa adicional, ¿no? De que porque una institución como una ONG feminista que se mete, ¿no? En un proceso penal donde hay 5 imputados, que son hombres, para variar, ellas despotricaron todo su odio, ¿no? Presentando una simple psicoterapeuta a un proceso penal donde tenía que existir, obviamente, un forense, si era de parte, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los requisitos, ¿no? Para poder buscar un perito, ¿no? Algo así como tu perfil, ¿no? Quisiera dar dos recomendaciones. Uno de ellos, estar en un contexto penal o un contexto de familia no es sencillo, porque esto te genera carga y desgaste emocional y económico. Y por otro lado, no utilicen a sus hijos como escudos o como medios para poder manipular la situación, para poder manipular a nuestros operadores de justicia, porque a la larga nosotros no nos hacemos daño, estamos haciendo daño a nuestros hijos, porque ellos van a repetir el mismo patrón de comportamiento a la edad adulta. Nosotros ya estamos formados, nosotros ya estamos hechos y derechos, pero nuestros hijos que están en pleno desarrollo, ellos son o van a ser los más perjudicados. ¿Por qué? Porque vamos a estar criando a mujeres que tienen vacíos, que tienen dependencia, que tienen falta de amor, a hombres que son agresivos, que son manipuladores, o lo contrario, mujeres manipuladoras, mujeres agresivas y hombres pasivos. Entonces, en este sentido, no toquen el desarrollo de un menor, porque es muy delicado. Si nosotros queremos cambiar nuestra sociedad, el punto de partida es el colegio y la familia, que son dos factores importantes. Segundo, si tú estás ya en un proceso penal, y ojo, estar en un proceso penal o de familia requiere también de especialistas que puedan ayudar a asesorar al abogado quien está llevando todo el caso. Y para que tú puedas tener buenos resultados, lo ideal es que tú contrates a especialistas en el área. ¿Y cómo consigues especialistas? Uno, que tengan los años de experiencia para poder desarrollar este trabajo. No es que tenga 1 o 2 años, sino que tiene que ya haber tenido experiencia en esta rama. Segundo, haber sido especialista. Si tú buscas a un todista, ¿y qué es un todista? Que hoy día está en educativa, mañana en clínica, pasado en psicoterapia, después está en organizacional, después forense. Si tú buscas a un todista, no vas a tener los resultados, porque el especialista sabe más que el todista. Segundo, tienes que también conseguir una persona que trabaje bajo ciencia. ¿Por qué? Porque no me puedo yo dejar llevar por subjetividades dentro de un proceso. Esto se requiere un armamento científico para poder aportar a los administradores de justicia. También profesionales que tengan meramente ética en su trabajo. Porque una cosa es tomar caso por caso por caso y otra cosa es poder trabajar con ética analizando los casos que se pudieran tener. Bueno, básicamente esas son algunas de las características principales que debería tener un perito, ya sea particular o un perito oficial, para poder desarrollar estos tipos de trabajo. Listo. Ha sido Víctor Ernesto Ramos Zavala, perito forense, especialista y también muy intelectual y muy pedido en el medio judicial. Muchísimas gracias por tu tiempo y ya seguramente vamos a ir conversando
¿no? Para otras conversaciones o otros diálogos contigo. Muchísimas gracias. ¿Algo final, por favor? No, agradecerte, doctora, por tan cordial invitación. También agradecer a toda la audiencia que ha estado presente el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Lo único que les puedo decir es fórmense como especialistas y tengan en cuenta, Dios a nosotros nos hizo para hacer cabezas y no colas. Y en ese sentido, recuerden que el segundo mandamiento de Dios, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiero decir? Ámate tú primero antes de dar algo que no podamos tener. Entonces, primero eres tú, segundo eres tú, tercero eres tú, y en base a eso podrás dar frutos alrededor tuyo, a las personas que te rodean. Bueno, con eso quiero despedirme. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde, en nombre de la ley. Muchas gracias.